eres joven. Y A veces le dice, y tú eres humano. Y yo entiendo que tú eres joven y mereces darte uno que otro placer y vuelves y retomas. La respuesta que le di fue, lo que pasa es que yo soy cristiano aún en diciembre. Amén. Todos los días. Esa es la voz del enemigo utilizando la laringe, las cuerdas vocales de un ser humano. El Señor Jesús fue tan experto en hacer la diferencia entre una voz y otra que el enemigo en una ocasión, María Estela, se coló y utilizó la laringe, la voz de Pedro. Nunca te pase algo semejante, pero morir tú en una cruz, Señor, ten misericordia de ti mismo. No hagas algo así. Pero estaba hablando con el experto en definir una voz de la otra. Inmediato el Señor dijo, apártate de mí. En otras palabras, tú piensas que te vas a esconder. Conozco que esa es tu voz. Eres tú, diablo, que estás ahí. Amén. Y lo reprendió. Y cuando la divina le dijo, esto es hijo de Dios Altísimo, también lo reprendieron. Estaba diciendo cosas verdades, pero lo que estaba diciendo era para engrandecer, ¿verdad?, el ego. Y entendieron que no era la voz de Dios, porque la reprendieron. Adorado el nombre del Señor. ¿Por qué es importante conocer la voz de Dios? Hay preguntas que inquietan a los oyentes, sobre todo los nuevos, como ya he reiterado 3 veces en esta disertación. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que la gente vieja en el Evangelio debe conocer la voz de Dios. Pero si por casualidad entre las personas que nos escuchan, que tienen 5, 6 o 7 años, 10 años en el camino de Dios, no conoce la voz de Dios, yo voy a recapitular para que usted tome notas. De lo contrario, irás a la página de Cristiana Ministerio Radial poco después de este programa. Busque este programa y escúchelo las veces que sea necesaria para que usted se oriente. Pero en suma, rápidamente voy a recapitular. La voz es un sistema que utiliza el cuerpo humano a través de la laringe, la caja torácica, el aire, provoca vibraciones. Estoy haciendo un resumen. Esas vibraciones llegan al oído del receptor. En nuestro sistema auditivo hay una herramienta, un órgano que se le llama martillo. Está dentro de nuestros oídos. Ese martillo es impulsado, es inquietado o golpeado por esas vibraciones, y a su vez golpea una especie de tambor. Ese tambor replica, adorado el nombre del Señor, dicha vibración. Entonces las melaninas, o sea, aleluya, esto es profundo, porque yo le estoy hablando de ciencia. Sí. Esto provoca que un impulso magnético sea trasladado de una neurona a la otra hasta llegar al sistema central del cerebro, y el cerebro identifica cada sonido, lo almacena y entonces identifica de dónde proviene ese sonido. Esto es
hablando científicamente cómo se produce la voz y cómo usted entiende la voz, para lo que están tomando notas. Pero en esta ocasión estamos diciendo que es importante que entiendas, que entendamos que hay más de una voz por conocer. La voz de la carne, la voz del enemigo, la voz de nuestras emociones y la voz que nos interesa en esta ocasión, la voz de Dios. Porque una mala definición de la voz de Dios, te digo a manera de resumen, puede marcar la diferencia entre una mala decisión y una decisión acertada. Me explico. Si confundo la voz de la carne con la voz de Dios y tomo decisiones, puedo errar en esa decisión. Pero si conozco la voz de Dios cuando me habla en sueño, a través de una persona, a través de un problema, a través de circunstancia, a través de mi propio espíritu, entonces, si conozco la voz de Dios a través de todos estos medios, voy a tomar buenas elecciones y tendré victoria. Pero si el enemigo confundió tu mente y tú pensaste que te habló Dios y fue el otro, él va a provocar que tú metas la pata. Por eso es de suma importancia que tú y yo conozcamos la voz de Dios. Amén, amén, así es, Cristian. Porque cuando llamaron a Samuel, él no conocía a Dios en ese tiempo. Por eso no le fue posible reconocer la voz de Dios. Pero ya nosotros tenemos un contacto con Dios, ya nosotros tenemos que conocer la voz de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, yo no sé si fue Dios que me habló, yo no sé. Entonces es muy importante reconocer la voz de Dios y saber que fue Dios que nos habló. ¿Para qué? Para que no cometamos errores. Porque usted se imagina que sea una voz de la carne que nos hable y uno diga, no, eso fue Dios, y que uno actúe. Entonces ahí hay problemas. Señores, continuando con esta parte, y muy importante, amados oyentes, ahora mismo hay personas que están en sintonía con nosotros, que por una mala profecía, por una confusión, por no saber manejar este tema, están casados con personas que lo que han hecho es destruir sus vidas. Lo que pasa fue que el líder dijo que Dios le habló, que mi esposa o que mi esposo era fulano, y yo, como el líder dijo, yo me casé, y ahí está el asunto. Es que me dieron una profecía, yo no estaba en eso, pero como fue un profeta conocido que habló, yo obedecí, y ahora mira las consecuencias. ¿Ve usted cuál es la importancia? ¿Y qué tan delicado es esto? Es tu responsabilidad hacerte experto en este tema, señores. Esto no es juego. La diferencia entre la bendición y una vida de tormento está en conocer la verdadera voz de Dios. Yo estoy en un infierno, dicen algunos. ¿Por qué yo hice caso a que personas me decían, mira, ese es el tuyo, esa es la tuya? No, así no es. Dios tiene que hablarte a ti, sobre todo cuando se trata de involucrarte con una pareja. Es importante que hable a los dos. Amén. Porque el que habló a Ananías, habló con Pedro también. Sí. Adorado el nombre del Señor. No se deje confundir. No se deje entrar en presión psicológica. Que usted tiene que hacer tal cosa. Porque si no hace tal cosa,
tú vas a perder esto. No, ore. Todos los hombres de Dios se vieron en momentos de presión psicológica. Todos los hombres de Dios alguna vez se han visto como se vio el pueblo de Israel. ¿Cómo se vio el pueblo de Israel? Que después de tanto afanar, estaban frente al Mar Rojo y el enemigo atrás. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, esto es un apuro. Señor, ¿qué hablo? Habló por el que tenía que hablar. La respuesta de Dios fue la que dio liberación a esa situación. Cuando clamó Moisés en momentos de apuro, vino la respuesta salvadora de Dios. Cuando Moisés estaba en esa situación, adjunto del pueblo, cuando había peligro de muerte, entonces el hombre clamó. Si él hubiera tomado decisión propia, tal vez hubieran sido exterminados en ese momento. Lo que significa que la palabra de Dios a través de esta circunstancia, recuerde que dije que las circunstancias hablan, a través de ese problema, de ese ejemplo bíblico que estoy expresando, el evento del Mar Rojo y el enemigo detrás, nos dice que en momentos de apuro no hagas nada sin antes recibir la dirección de la verdadera voz de Dios. Amén, amén. En la Biblia, hermano Cristian, hay muchos relatos de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios y entendieron que sí, que era Dios que le estabas hablando. Muchos casos palpables, porque ahí vemos el caso de Moisés, cuando Dios trató con él que sacara el pueblo, que libertara el pueblo de Egipto, y él lo hizo, porque entendió que fue Dios, obedeció la voz de Dios. Pero ¿y Noé? Cuando Dios le dijo a un arca de tal medida, entra de cada animal una parejita, entra tu familia, él obedeció porque antes no llovía. Eso humanamente, no, eso no es Dios que me está hablando. ¿Quién dijo? Porque nunca ha llovido. Lo que es un rocío, un vapor que moja la tierra. Pero él entendió que sí, que fue Dios que le habló y obedeció. Ahí está el caso de Jonás. Cuando Dios lo envió a Nínive, él entendió que sí, que fue Dios que le habló, que era la voz de Dios. Inclusive lo que hizo, que no quería ir. Él no quería ir a Nínive a dar el mensaje, pero sí obedeció porque entendió que la voz de Dios. Eso puede decir algunas cosas. Cuando Abraham, que Dios le dijo que saliera, ¿verdad?, de esa tierra, de su parentela. Vemos todos esos casos. O sea, que hay muchos casos bíblicos que están en la Biblia plasmados, que sí, que supieron escuchar la voz de Dios. Mire, y la lectura que leímos en Juan 10, 27 y 28, quiero dar una pincelada de algo muy importante, que dice que sus ovejas, las ovejas de Dios, oyen mi voz, la oyen, reconocen que es Dios que le está hablando. Otra cosa muy importante, que Dios la reconoce. Dios nos saca del montón, Dios nos reconoce a nosotros como ovejas. Pero otra cosa muy importante, que nosotros le seguimos. Cuando escuchamos la voz de Dios, obedecemos, seguimos a Dios. También dice que hay varios beneficios de ser oveja de Dios. Oiga, porque lo leímos ahí en Lucas 10, en Juan 10, 27 y 28. ¿Y cuáles son esos beneficios? Por mencionar algunos. Que Dios nos da vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa más bella, hermosa! Dios nos da esa vida eterna. No pereceremos jamás. Y nadie nos podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Y entonces es importante reconocer la voz de Dios, obedecer. Y mire cuántos beneficios, por decir algunas cositas, porque hay muchos beneficios más que nos da el ser hijo de Dios. Eso es importante cuando nosotros le pedimos a Dios algo y reconocemos que realmente es la voz de Dios que nos está hablando, que nos está dirigiendo, que nos está instruyendo. Eso es maravilloso, porque Cristian, wow, si uno no reconoce la voz de Dios y obedece otra voz, ¿qué significa eso?
que va a haber perdición en nosotros, nos vamos a extraviar del camino que Dios nos ha trazado, que Dios nos ha alineado. Eso es como en la vida real, que un pastor de ovejas lleva 10 ovejas por un caminito, pero si hay una desobediente que se sale, que no escucha cuando le dice por ahí no, por aquí, y trata de con la vara, el callado, llevarla, entonces esa oveja desobediente se sale del camino. ¿Qué sucede? Se pierde. También la persona que la está pastoreando, si una oveja de esa se cae, se da un golpe, va a ese pastor y la socorre. Pero si esa oveja se descarriló por otro lado, puede caerse, puede pasarle algo, pero ya el pastor no se está dando cuenta. Entonces esa oveja puede perecer. Porque al no tener el cuidado del pastor, que es la persona que conoce, que sabe, él conoce sus ovejas. Al igual que las ovejas conocen la voz de su pastor. O sea que, ay Dios mío, aquí hay muchas telas que cortar, como siempre digo, hermano Cristian, adelante. Finalmente, para dar conclusión a este tema, libro de Deuteronomio capítulo 28 es la tarea suya hoy. Le vamos a dejar esa tarea. Allí están plasmados los beneficios por obedecer a Dios y a su voz. También allí está la consecuencia o las consecuencias de no obedecer dicha voz. Amén. Siempre he dicho, misionera, que aquí usted va a ir al cielo, podrá ir al cielo, entrar al cielo, tener salvación, no porque usted ore mucho, no porque usted ayune mucho. Varón, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y cuidado con lo que editan mensajes grabados. Sí. Sí, porque hay gente que graba pedacitos, cogen solo esa palabra para decir, fulano de tal dijo tal cosa. Porque hay gente que están escuchando, sí, pero son contrarios a la palabra. Voy a decirlo otra vez. Usted no va a ir al cielo, no será salvo porque usted ore mucho, ni porque ayune mucho, ni porque asista mucho a la iglesia. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser salvo? Usted y yo lograremos, con la ayuda del Espíritu Santo, entrar al cielo y ser salvado con la obediencia. Amén, así es. Porque si usted obedece, entonces va a ayunar. Sí. Si usted obedece, entonces va a leer la palabra. Si usted obedece, se va a alejar del pecado. Si usted obedece, va a hacer lo que Dios le agrada. Y esto traerá como consecuencia que usted entre al cielo. Entonces, la obediencia es la clave. Claro que sí. Hoy, en su programa Restaurando Corazones, hemos estado ventilando el título ¿Cómo conocer la voz de Dios? Amén, amén. Hay muchas telas que cortar, como siempre digo, hay muchas cosas importantes, pero realmente todo está en la obediencia. Si usted obedece a Dios, sabe escuchar su voz, se deja dirigir por Dios, porque a veces hay personas que no se dejan dirigir por Dios, hay personas que cogen una parte de la Biblia y sí la aplican, pero otras no, se olvidan. Y la palabra que, mire, tal como está en la Biblia, aunque nos duela, porque a veces hay cosas que duelen. Si usted tiene un golpe en un dedito y vuelve y se da, le duele, pero al final ese dedo es restaurado, ese dedo es sanado. Yo sé que temas como estos son de gran importancia, le damos la gloria a Dios. Gracias al hermano Cristian por este tema maravilloso. Todas las personas que están conectadas, gracias a Araceli Nolasco, que está ahí en sintonía y todo, le damos las gracias. Y este es un programa socio-espiritual, donde hablamos cosas espirituales, pero también cosas que conciernen en el diario vivir. Tuvimos un audio de la hermana a través de mini mensaje, Valeria Adames. Ella quiere, Cristian, que se haga una oración por ella, por Valeria Adames. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, en este instante estoy clamando a ti por tu sierva ya mencionada.
tú conoces lo que está ocurriendo con su vida. Por esta razón ella pidió la oración. Maestro, habla a su corazón. Dale a entender cuál es tu voz, para que ella pueda obedecer y dar los pasos certeros. Enséñale a escuchar tu voz. Ayúdale a identificar entre una voz y la otra para dar pasos dirigidos por tu presencia, por tu amor, por tu dirección. Maestro, cubre su vida, a su familia. Y esto lo quiero pedir en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. También quiero orar por todas las personas que están en sintonía. Quizá algunos quieren llamar y no pueden. Para que todos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque si aprendemos a escuchar la voz de Dios, hay obediencia en el pueblo de Dios. Padre, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad de saber escuchar tu voz. Mira, Padre, cada persona que está en sintonía, Dios, penetra su hogar, penetra su casa, Dios mío, y en tomas de decisiones que sea tú que realmente le hable, Dios. Que ellos aprendan a escuchar la voz de Dios, porque si aprendemos a escuchar tu voz, yo sé que todo estará bien, Jehová. En el nombre de Jesús, llévate toda desobediencia de tu pueblo, porque muchas veces hacemos la cosa porque nos conviene, pero realmente, aleluya, no es obedeciendo a tu palabra. Gracias a Dios por cada hermano que está en sintonía nacional e internacionalmente. Reciban saludo especial para todos. Todos. No podemos mencionar nombres, pero son muchos. Pero sí sé que están ahí escuchando, estos fieles oyentes, de que cada domingo está con nuestra programación de Restaurando Corazones. Y realmente Dios está restaurando corazones, porque me consta, además de estar en esta programación, Dios nos está llevando a diferentes hogares, a hacer trabajo ministerial donde realmente hay necesidad, y vemos los corazones restaurados, lo que Dios está haciendo. Así saludo para todos, para mi hermana Patria, allá en San Martín, Ramonita, para todo. Ay, Dios mío, siempre digo que no quiero mencionar nombre. La pastora María Díaz también, una fiel oyente de esta programación, y todos que yo sé que están ahí en sintonía, siguiendo cada domingo esta programación de Restaurando Corazones. Ya estamos en la parte final de este su programa Restaurando Corazones. Oramos a Dios para que este mensaje llegue profundo en usted. No lo introduzca en saco roto. Todo cristiano tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre te va a guiar para tu bien y te va a librar de las garras del enemigo, pero eso es si aprendes a escuchar la voz del Señor. Reiteramos, para los que llegaron tarde y escucharon parte, estamos en las redes. Este mensaje acaba de ser grabado y usted puede entrar a la página de cristianaministeriosradial.net y va a ver este mensaje grabado, y comparta, por favor comparta. Esto no es para nadie hacerse popular, esto es para cada vez más que las personas sean bendecidas y tengan más información, porque la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es importante que usted conozca este tipo de temas para
ser cada vez más un mejor cristiano. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no buscando fama, porque aquel grande nuestro Dios. Aleluya. También en mi canal de YouTube, ministro o misionera María Estela Sánchez, subo también pinceladas de la programación. También en Facebook los pueden buscar María Estela Sánchez. Y como dice mi hermano Cristian, en Cristiana, Ministerio Radial, que transmite en vivo, pero queda ahí grabado, usted puede buscarlo, porque sí, es bueno que usted cada día aprenda, que escuche cuando estamos hablando y poner en práctica lo que aprendemos, porque eso es muy importante también. Pues también a Ana, gloria a Dios, ella, wow, que la hermana de la madre de Claribel, Ana, no me olvido el apellido, también es una fiel oyente de esta programación. Mi hermana Lucrecia, si está en sintonía también, saludo para ella, para todas las personas, para la pastora Modesta, para la pastora Benita Santo, para todos los pastores y ministros que siempre están en sintonía. Yaceli, la esposa del pastor Ignacio Hernández también, saludo para todos. Hay personas que de otro país me escriben, me dicen el país que están escuchando, pero a veces no le conozco, no me identifico qué persona es, pero gracias por mantener su sintonía. Y agradecida de Dios por esta hermosa oportunidad que nos dio nuevamente este domingo de esta programación de Restaurando Corazones por Cristiana, Ministerio Radial de 6 a 7 de la noche. Para su hermana y amiga María Estela Sánchez, ha sido un placer estar con usted. El domingo no se pierdan la programación, quizá una programación igual o mejor, conforme a la voluntad del Señor. Gracias a todos por su sintonía. Gracias al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por este privilegio de estar en la cabina azul de Cristiana Ministerio Radial, siendo instrumento para gloria y honra de su nombre. Que les habla, su hermano Cristian Núñez, le dice hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Son las 6:58. Espérese, usted sabe que viene la sierva y hay que aprovechar el pedazo. ¿Me quito la ley? Sí, quítase, corre. No se puede, póngase más de frente, que todas siempre están ahí. 1, 2, ahora me hizo reír. La rubia de oro, esa vale oro. Ay,